¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El tema que veremos hoy es cálculo de derivada por definición. Empecemos. Vamos a calcular la derivada de esta función a partir de su definición. Esta formulita que estoy encerrando es la definición de derivada. Y hemos visto en el ejercicio anterior que para calcular una derivada por definición tengo que aplicar estos 4 pasos. Comencemos. El primer paso me pide evaluar esta función que está evaluada en x, evaluarla para x más delta x. Recordamos que esta delta x simboliza un incremento. Pues bien, vamos a evaluar esta función en términos de x más delta x. Y tenemos lo siguiente. En lugar de escribir 0.5x al cuadrado, en lugar de esta x voy a poner x más delta x elevada al cuadrado. Más, en lugar de poner x voy a poner x más delta x y finalmente menos 2. Aclaro nuevamente que hicimos, sustituimos cada una de estas x por x más delta x, que es lo que me está pidiendo aquí el paso 1. Vemos aquí que nos ha surgido un binomio elevado al cuadrado, pues tendremos que darle su solución. Hagámoslo. Recordamos que hay una reglita para elevar binomios al cuadrado. ¿Recuerdan cuál es esa regla? Vamos a recordarlo. Es elevar mi primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, x por delta x, el doble de x por delta x, más el cuadrado del segundo término, delta x al cuadrado. Fuera de ese paréntesis tenemos x más delta x menos 2, solamente reescribimos esa parte. Bien, sigue quedando un paréntesis. Ese paréntesis me indica que hay que multiplicar por 0.5. Pues vamos a hacer esa multiplicación. 0.5 por x cuadrada me queda 0.5x cuadrada. 0.5 por 2 me queda 1, un x delta x. Cuando el coeficiente me queda 1, no hay necesidad de escribirlo y solo escribo las literales, que en este caso son x más x por delta x. Finalmente, 0.5 por delta x cuadrada, pues 0.5 delta x cuadrada. Y nuevamente lo que está fuera del paréntesis, solo lo voy a reescribir. Como no hay ningún término semejante, no hay otra x cuadrada solita, no hay otra x delta x, no hay otra delta x cuadrada. Esta es la única x lineal, es decir, x a la 1. Esta es la única delta x lineal, es decir, delta x a la 1. Pues no hay forma de reducir esta expresión y por lo tanto, esto de aquí es el resultado de evaluar a la función en términos de x más delta x. Hemos terminado el paso 1. Paso 2. Encontramos ya la función evaluada en x más delta x y ahora lo que tenemos que hacer es a esa función restarle la función original. Esta función naranja, que es la f de x más delta x, le voy a restar la función amarilla, que es la f de x. Voy a hacer esta resta. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Tenemos la expresión f de x más delta x menos la función f de x. Nos queda algo así. Al hacer esta resta, vean lo que va a suceder. Cuando yo resto 0.5x cuadrada menos 0.5x cuadrada, este término se anula por ser términos iguales. Cuando yo resto esta x menos esta x, este término también se anula por ser términos iguales. Y lo mismo va a pasar con este menos 2, vean. Menos 2 menos menos 2
como estamos restando términos iguales, también se anulan. ¿Qué me queda? X más delta X más 0.5 delta X cuadrada más delta X. Los demás términos se anularon. Los únicos que me quedaron fueron estos tres de aquí. Pues bien, este es el resultado de restar f de x más delta x menos f de x. Con esto hemos terminado el paso 2. Paso 3. Vean lo que me pide el paso 3. A la resta anterior la tengo que dividir entre delta x. Pues vamos a hacer esa división. A la resta anterior la voy a dividir entre delta x. ¿A qué es igual esto? Vean lo que pasa aquí. Cuando yo divido este término entre delta x entre delta x se anulan y solo me queda la x. Por eso aquí solo quedó x. Entonces, cuando ahora divido el segundo término entre delta x, como tengo una base igual, delta x y delta x, con exponentes diferentes, los exponentes se restan. A 2 le resto 1 que tiene aquí la delta x, 2 menos 1, 1, y me va a quedar la delta x elevada a la 1. Cuando el exponente es 1, recuerden que no hay necesidad de escribirlo. Entonces, solo me queda 0.5 delta x. Más, aquí está el más, delta x entre delta x. Recuerden que cuando divido una cantidad entre sí misma, me queda la unidad. Los términos se anulan quedándome solamente la unidad. Y esto es el resultado de dividir la resta que hicimos en el paso 2 entre delta x. Seguiría el paso 4. En el paso 4, lo que me pide es que a lo que obtuve en el paso 3, haga que la delta x tienda al valor 0. En este caso, como es una expresión algebraica, una función algebraica, lo que me quedó, puedo darle a la delta x directamente el valor de 0. Es decir, puedo hacer esto. Tengo x más 0.5 y como el límite me pide que a delta x la tienda a 0, pues le doy el valor 0, más 1 y hago la operación. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por 0? Pues obtenemos 0, 0.5 por 0, 0, y el resultado que me queda es x más 1. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser igual a x más 1. Recuerden que este apóstrofe se lee como prima. F' de x es igual a x más 1. ¿Y qué significa esta f'? La derivada de la función que estoy analizando. Pues bien, jóvenes, con esto hemos terminado el cálculo de la derivada de esta función. ¿De acuerdo? Lo único que quedaría es ver qué interpretación tiene esta derivada que acabamos de calcular. Vamos a ver. Nosotros tenemos aquí la gráfica de la función f, la que estamos analizando. Si graficamos nosotros la función 0.5x cuadrada más x menos 2, obtendremos esta curva que es una parábola. Hemos visto ya que la derivada de esta función fue x más 1. ¿Y qué significa esa función? Veamos. Si yo, por ejemplo, en el punto, se me ocurre en el punto menos 4, ¿de acuerdo? En el punto menos 4. Aquí está, vean, el punto menos 4, ¿de acuerdo? Evalúo la función para ese valor y me dice que el resultado es menos 3. Es decir, esta x de aquí la sustituyo por el menos 4 que estamos viendo aquí. Menos 4. El resultado que obtengo es menos 3. ¿Cuál es la interpretación de este menos 3?
vean ustedes, si yo bajo 3 unidades y avanzo una, vean que bajé 1, 2 y 3 unidades y avanzo 1, menos 3 entre 1 nos da menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque estoy descendiendo, ¿sale? Y estoy avanzando una unidad, entonces menos 3 entre 1 me da menos 3. ¿Qué es lo que hice al dividir menos 3 entre 1? Estoy calculando con esto la pendiente de esta recta que es tangente en este punto. Recuerden que una recta tangente es cuando esta recta roza apenas en un punto a una curva, ¿de acuerdo? Entonces, vean que la derivada es la pendiente de la recta tangente de esta curva en un punto dado, ¿de acuerdo? Si yo calculo esta pendiente en otro punto, por ejemplo acá, en este punto, ¿qué valor en X tenemos? 4. Tenemos el valor 4. Entonces, si en la derivada sustituyo a la X por el valor 4, me quedaría 4 más 1, 5. ¿Por qué 5? Vean ustedes ahora. Si yo ahora, en este punto, sustituyo aquí, pongo un punto, ¿de acuerdo? Y empiezo a contar. Dejen borrar el trazo anterior, perdón. Empiezo a contar, a ver, dejen borrar primero esto. Muy bien. Muy bien. Esto ya no me sirve. Ahora estoy en este valor, ¿de acuerdo? Y me dice que la derivada dio 5. ¿Por qué 5? Vamos a verlo. Si yo tomo un punto, decía, y empiezo a contar cuánto tengo que subir y cuánto tengo que avanzar para encontrar a la recta, vean lo que pasa. Tengo que subir 1, 2, 3, 4, 5 y avanzar 1 y vean que vuelvo a encontrar a la recta. Quiere decir que si divido 5 positivo, porque voy hacia arriba, entre 1, 5 entre 1 me da 5. Con esa división lo que encontré fue la pendiente de esa línea roja. Entonces aquí lo que visualizamos nuevamente, que la derivada que encontramos nos ayuda a calcular la pendiente de la recta tangente en un punto de una curva dada. ¿De acuerdo? Pues bien, jóvenes, con esto concluimos este ejercicio y nos vemos en una siguiente clase. Hasta pronto.